Amelia estaba colocando cuidadosamente los adornos navideños en la repisa de la chimenea, tarareando un villancico, cuando sus ojos se posaron en el nuevo teléfono móvil de Zack que estaba sobre la mesa. La pantalla parpadeó mostrando una notificación. Amelia no había querido comprobar el correo de su marido, pero el nombre del remitente era demasiado claro para ignorarlo. Courtney. Era ella otra vez. Amelia se dio la vuelta, intentando concentrarse en sus joyas. A sus 62 años, hacía tiempo que había aprendido a no sacar conclusiones precipitadas. 34 años de matrimonio con Zack le habían enseñado a tener paciencia, quizá demasiada. Es solo un colega, se dijo mientras colgaba los adornos en miniatura en la rama del árbol de Navidad. Zack había sido director financiero de una gran empresa de construcción durante 15 años. Tenía muchos colegas, entre ellos mujeres jóvenes, pero Courtney, ese nombre había surgido con demasiada frecuencia en los últimos meses. Amelia, ¿has visto mi maleta negra? La voz de Zack llegó desde el dormitorio. Está en la despensa, en el estante de arriba, contestó ella, sintiendo que la ansiedad le oprimía lentamente el pecho. Te lo dije hace una semana. Zack entró en el salón con unos papeles en la mano. Tengo que ir a Boston a una reunión con los proveedores. Luego estaré en casa de mi madre por Navidad. Creía que no querías ir. Sí, se negó a ir a casa de su suegra. Elizabeth Mackenzie nunca ocultó el hecho de que consideraba a Amelia no lo suficientemente buena para su único hijo. 34 años de matrimonio no cambiaron eso. Claro que me acuerdo, mintió Amelia sonriendo ligeramente. Pensaba que el viaje sería más tarde. Zack se encogió de hombros y volvió al dormitorio. Amelia se acercó a la ventana. La nieve de diciembre cubría lentamente su acogedora casa en los suburbios de Chicago. Esta época del año siempre la hacía sentirse especialmente feliz, decorando la casa para las fiestas y preparando golosinas para sus nietos. Pero este año algo era diferente. Algo había cambiado en Zack. Se había vuelto distante, retraído y siempre llegaba tarde al trabajo. Una hora más tarde, cuando Zack se marchó a otra reunión urgente, Amelia decidió ir a la despensa. No sabía lo que buscaba, pero su intuición le dijo que mirara en la maleta de Zack. La gran maleta negra estaba en un rincón, no en la estantería donde debería haber estado. Amelia la abrió. Dentro había ropa de verano, pantalones cortos, camisetas de manga corta, bañadores, varios frascos de crema solar. Era extraño. Boston en diciembre no necesitaba esas cosas en absoluto. Amelia rebuscó más y encontró un sobre. Dentro había 2 billetes de avión para el Caribe, a nombre de Zachary Mackenzie y Courtney Davis. La fecha de salida era el 23 de diciembre, la víspera de Nochebuena. Amelia se hundió en el suelo, sosteniendo los billetes en sus temblorosas manos. 34 años, 3 hijos, 5 nietos, ¿y todo era mentira? No, se susurró a sí misma. Tengo que calmarme y pensar. Guardó los billetes con cuidado y cerró la maleta. Amelia volvió al salón. No era el tipo de mujer que tuviera una rabieta o rompiera en pedazos la ropa de su traidor. A sus 62 años había pasado por demasiadas cosas como para derrumbarse tan fácilmente. Su madre, que había criado sola a 3 hijas tras la muerte de su padre, siempre había dicho: nunca muestres a tu oponente que conoces sus cartas. Por la noche, cuando Zack regresó a casa, Amelia sirvió la cena como de costumbre. Pollo al horno, puré de patatas, ensalada, su licor de cereza favorito. Probablemente estarás triste el día de Navidad solo, dijo Zack entre sorbos de licor. Quizá deberías ir a casa de Margaret, dijo, refiriéndose a su hija mayor, que vivía en Seattle. Oh, estaré bien, respondió Amelia intentando que su voz sonara normal. A lo mejor David y su mujer se pasaban por allí. David era su hijo menor y vivía cerca.
¿Seguro que no quieres ir a casa de tu madre? Zack la miró y Amelia vio algo extraño en sus ojos. ¿Era culpa o alivio porque ella no sabía la verdad? Estoy completamente segura, sonrió Amelia. Por cierto, hoy he visto a Helen. Helen era una vieja amiga de Amelia que trabajaba para la misma empresa que Zack. Zack se puso tenso. ¿En serio? ¿Y cómo es ella? Me ha contado lo de la fiesta de Navidad en la oficina. Dijo que todo el mundo estaba muy sorprendido por tu actuación, especialmente la nueva empleada, Courtney. Helen dijo que no podía quitarte los ojos de encima. Amelia miró directamente a Zack sin apartar la vista. De hecho, hacía semanas que no veía a Helen y aún no se había celebrado la fiesta de Navidad en la oficina. Era una trampa y Zack había caído en ella. Helen exagera como siempre. Zack apartó la mirada dando un sorbo a su bebida. Courtney es nueva, tiene curiosidad. Por supuesto, asintió Amelia. ¿Quién no se interesaría por una financiera tan experimentada? Notó que el cuello de Zack se crispaba. Estaba nervioso. Había recibido la confirmación. Amelia no pudo dormir aquella noche. A su lado, Zack respiraba tranquilamente, como si todo estuviera en orden en su mundo. ¿Cómo puede un hombre dormir tan tranquilo cuando se dispone a destruir 34 años de matrimonio? A la mañana siguiente, en cuanto Zack se marchó a la oficina, Amelia llamó a su hermana pequeña Betty. ¿Estás segura?, preguntó Betty después de que Amelia se lo contara todo. ¿Quizá ha habido algún tipo de malentendido? 2 billetes con los nombres de él y de ella, respondió Amelia, mirando por la ventana a los niños del barrio que construían un muñeco de nieve. Para Navidad, cuando me dijo que iba a estar en casa de su madre. ¿Qué vas a hacer? Betty sonaba preocupada. ¿Confrontación? ¿Divorcio? Amelia respiró hondo. Aún no lo he decidido, pero ¿sabes qué? No voy a quedarme sentada llorando mientras él vuelve bronceado del Caribe con su... No pudo pronunciar la palabra vamos. Zack había olvidado con quién estaba tratando. No soy la chica débil que era cuando nos casamos. Pasé por tener 3 hijos, por su vida desequilibrada, por tener 2 trabajos cuando su empresa quebró hace 15 años. ¿Qué te traes entre manos? La voz de Betty sonaba ahora ansiosa. No lo sé, pero no voy a dejar que se vaya así como así, no después de todo lo que hemos pasado juntas. Después de hablar con su hermana, Amelia se sentó frente al ordenador. No era un genio de la tecnología, pero sabía usar Internet. Una rápida búsqueda del nombre Courtney Davis y del nombre de la empresa en la que trabajaba Zack hizo que apareciera el perfil de LinkedIn de una joven de 32 años. 30 años más joven que Amelia. La foto mostraba a una hermosa rubia de sonrisa radiante, asistente del departamento financiero. En otras palabras, la subordinada directa de Zack. Amelia sintió no solo dolor, sino auténtica rabia subiendo por su pecho. Ahora todo encajaba. Las llamadas nocturnas, las reuniones urgentes, los constantes viajes de negocios. Todas las señales que había ignorado durante tanto tiempo se iban perfilando. Abrió una cuenta bancaria común. En los últimos 3 meses había habido varias retiradas de efectivo importantes, por un total de casi $10,000. Dinero que habían estado ahorrando para la jubilación. Su dinero común, ganado con trabajo duro. Sonó el teléfono de Amelia. Era Zack. «Hola, cariño», su voz sonaba despreocupada. «Se me olvidó decirte que voy a llegar tarde esta noche. Tengo una reunión importante con unos inversores». «Por supuesto, cariño», contestó Amelia, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Buena suerte en la reunión. Buena suerte en la reunión. No me esperes con la cena». Cuando terminó la llamada, Amelia abrió una nueva pestaña en su navegador y tecleó. Investigador privado de Chicago. Si Zack quiere guerra, la tendrá. Pero Amelia jugaría con sus propias reglas. Encontró el contacto de una agencia de detectives con buenas críticas y marcó el número. Agencia de Detectives Morris, al habla.
dijo una voz masculina grave. Buenas tardes, dijo Amelia, sintiendo que el corazón le latía deprisa. Necesito ayuda. Sospecho que mi marido me engaña. Lo único que podía hacer era esperar y planear. La Navidad iba a ser interesante, pero no como Zack esperaba. La agencia de detectives Morris era una oficina anodina situada en la tercera planta de un viejo edificio del Distrito Financiero de Chicago. Amelia llamó nerviosa a la puerta de cristal esmerilado. «Está abierta», dijo una voz desde el interior. Robert Morris era un hombre de unos 50 años, de penetrantes ojos marrones y sienes canosas. Su despacho estaba ordenado, pero rebosaba de papeles y fotografías colgadas de las paredes, prueba de una larga carrera. «Señora Mackenzie», se levantó para estrecharle la mano. «Es un placer conocerla en persona. Siéntese, por favor». Amelia se sentó en el borde de la silla, agarrando con fuerza su bolso. Nunca había hablado con un detective, comenzó, sintiéndose como un personaje de una serie de televisión. Creía que nunca tendría que hacerlo. La mayoría de mis clientes dicen lo mismo. Morris sacó un cuaderno. Me contaste algo por teléfono, pero necesito todos los detalles. ¿Cuándo empezaron tus sospechas? Amelia respiró hondo y me lo contó todo. Los billetes, los mensajes de Courtney, las extrañas transacciones financieras. Verá, señor Morris, no se trata solo de engaño. Se trata de que usó nuestro dinero común, dinero que hemos estado ahorrando para nuestra jubilación, para nuestro futuro. Morris asintió, anotando algo en su cuaderno. Así que su marido es director financiero de una empresa de construcción y esta mujer, Courtney Davis, es su subordinada, ¿verdad? Sí, confirmó Amelia. Solo lleva unos meses en la empresa, pero ya ha recibido su paga extra de Navidad, dijo, notándose la amargura en su voz. Entiendo cómo se siente, señora Mackenzie. Morris la miró con simpatía. ¿Qué es exactamente lo que quiere que sepa? Amelia se lo pensó un momento. Todo. Quiero saber lo seria que es su relación, si piensa dejarme por ella, y lo más importante, ¿a dónde va nuestro dinero? Tengo derecho a saberlo. Absolutamente, Morris estuvo de acuerdo. Empezaremos la vigilancia inmediatamente. Primero a su marido, luego a la señorita Davis. También comprobaremos sus vínculos financieros. Podría llevarnos unos días. No tenemos mucho tiempo. Amelia sacó una copia de los billetes de avión que había hecho en casa. Se van el 23, dentro de una semana. Morris miró los billetes con atención. Llegaremos, le aseguró. No se preocupe. Los 3 días siguientes fueron los más largos de la vida de Amelia. Intentó comportarse como de costumbre, preparar desayunos y cenas para Zack, hablar de los asuntos cotidianos, incluso planear los regalos de Navidad para sus nietos. Pero en su interior se desataba una tormenta. Cada noche, cuando Zack se dormía, ella miraba tranquilamente su teléfono. Los mensajes de Courtney eran cada vez más explícitos. No veo la hora de que estemos juntos. Te echo de menos. Sueño con tus manos sobre mi cuerpo. Cada palabra era un golpe en el corazón, pero Amelia se obligó a seguir leyendo. Tenía que saber la verdad, por dolorosa que fuera. Al cuarto día de su visita al detective, Amelia recibió por fin una llamada. «Señora Mackenzie, tengo información para usted». La voz de Morris sonaba seria. «¿Puede venir hoy a la oficina?» «Por supuesto», respondió ella, sintiendo que el corazón le latía deprisa. «Estaré allí dentro de una hora». Esta vez, el despacho de Morris estaba lleno de fotografías y papeles. La saludó con la misma expresión tranquila, pero Amelia vio algo nuevo en sus ojos: preocupación. «Siéntese, señora Mackenzie», le señaló una silla. «Tengo noticias y me temo que son peores de lo que pensábamos». Amelia se sentó, preparándose para lo peor. Empecemos por lo obvio. Morris puso unas cuantas fotografías delante de ella. En una,
Zack y una joven rubia que Amelia reconoció como Courtney se abrazaban y besaban a la entrada de un restaurante caro. En otras, entraban en un hotel. Las fechas de las fotos indicaban los 3 últimos días. Así que tenía razón, dijo Amelia en voz baja, sintiéndose extrañamente entumecida. Incluso con las pruebas, una parte de ella seguía sin creerse que Zack, su Zack, fuera capaz de algo así. Sí, por desgracia, asintió Morris, pero eso es solo la superficie. Hemos comprobado las transacciones financieras como nos pediste y hemos encontrado algo extraño. Sacó otra serie de documentos. Su marido no solo gasta dinero en su compañera, está desviando importantes sumas de dinero de la empresa a través de cuentas ficticias. Algunas de estas cuentas están a nombre de Courtney Davis. Amelia enarcó las cejas, sorprendida. ¿Cuentas ficticias? ¿Quieres decir que está robando a la empresa? Así es, confirmó Morris. Y parece que lleva meses haciéndolo. Hemos encontrado una cuenta bancaria en las Islas Caimán, registrada a nombre de la señorita Davis, pero con el acceso de su marido. Ya hay unos $300,000 en ella. Amelia sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿300,000? Eso era más de lo que habían ahorrado juntos en los últimos 10 años. Pero, ¿por qué? No lo entendía. Zack siempre había sido un hombre honesto. No podía... La gente cambia, señora Mackenzie, dijo Morris con suavidad, sobre todo cuando llega una mujer joven y promete una nueva vida. Sacó otro documento. Este es un correo electrónico que su marido envió a la señorita Davis hace 2 semanas. Hemos accedido a su correo electrónico del trabajo. Amelia cogió la hoja y empezó a leer. En el correo electrónico, Zack describía su plan con todo detalle. Un viaje al Caribe y luego de vuelta a Chicago, donde solicitaría el divorcio. Él y Courtney planeaban mudarse a Florida, donde él pretendía abrir su propia empresa de consultoría. El dinero de la cuenta en el extranjero se utilizaría como capital inicial. «No te preocupes por Amelia», escribió. «Ella no causará ningún problema. Es demasiado orgullosa para montar una escena. Le dejaré la casa, con eso basta». Las últimas palabras quemaron a Amelia como el fuego. ¿Demasiado orgullosa para montar una escena? Dejó la carta y sintió que las manos le temblaban de rabia. ¿Qué se cree que es? ¿Una mujer sin carácter que se limitará a aceptarla y a desearle que sea feliz con su nueva y más joven esposa? Hay algo más. Morris sonaba serio. Parece que no todo el mundo en la empresa sabe lo del fraude financiero de su marido, pero algunas personas están empezando a hacer preguntas. Si la verdad sale a la luz, podría enfrentarse no solo a perder su trabajo, sino también a cargos penales. Amelia se sentó en silencio, intentando procesar toda la información. Zack no solo la engañaba, sino que planeaba dejarla, robarle sus ahorros y empezar una nueva vida con una joven amante. Y al hacerlo, también se arriesgaba a ir a la cárcel por fraude empresarial. «Supongo que Courtney conoce sus planes financieros», preguntó Amelia tras una larga pausa. «Sí», confirmó Morris. Según sus informes, ella ayudó activamente a crear empresas fantasma para transferir fondos. De hecho, su papel en este plan es mucho más que el de una simple amante. Es cómplice. ¿Y dices que la gente de la empresa ya sospechaba algo? Sí, hemos encontrado notas internas del departamento de auditoría que cuestionan algunas de las transacciones firmadas por su marido. Amelia respiró hondo. El plan de Zack no solo estaba destruyendo su matrimonio, sino toda su vida. Si lo declaraban culpable de fraude, la reputación de toda la familia se resentiría. Sus hijos, sus nietos, todos sentirían los efectos de su egoísmo y su codicia. «¿Qué me aconseja que haga, señor Morris?», preguntó mirándole fijamente a los ojos. El detective cruzó las manos sobre la mesa. «No suelo dar consejos a los clientes, señora Mackenzie. Mi trabajo consiste en reunir datos, nada más. Pero en su caso...» Guardó silencio un momento. «Tiene varias opciones.
Puede enfrentarse a su marido, mostrarle pruebas de su infidelidad y sus tramas financieras. Puede pedir el divorcio y usar estas pruebas para conseguir un reparto justo de los bienes. O, Amelia dio un paso adelante. O puedes hacer lo que yo haría en tu lugar. Los ojos de Morris brillaron. Adelantarme a él. ¿Qué quieres decir? Tu marido se dispone a destruir tu vida y huir con tu dinero. Puedes dejar que ocurra y luego intentar recoger los pedazos. O puedes actuar primero. Amelia sintió que la determinación crecía en su interior. ¿Qué sugiere exactamente, señor Morris? Primero, proteja sus bienes. Bloquee las cuentas conjuntas o transfiera el dinero. Segundo, reunir todas las pruebas y preparar una demanda legal. Y en tercer lugar, hizo una pausa. Puede que merezca la pena hablar con la dirección de la empresa de su marido. Tienen derecho a saber qué pasa con sus finanzas. ¿Está sugiriendo que me convierta en informante contra mi propio marido? Amelia no podía creer que estuviera considerando semejante posibilidad. Te estoy pidiendo que te protejas a ti misma y a tu familia de un hombre que ya os ha traicionado a todos, replicó Morris. Si no lo haces, otra persona denunciará sus artimañas. A juzgar por los documentos, es solo cuestión de tiempo, pero entonces os encontraréis en medio de un escándalo, sin preparación ni defensa. Amelia se sentó en silencio, mirando las fotografías dispuestas sobre la mesa. Zack y Courtney, felices, sonrientes, planeando su futuro sobre las ruinas de su vida. Puedo darte el contacto de un buen abogado, se ofreció Morris, y ayudarte a reunir pruebas para la empresa si decides seguir ese camino. Aceptaré tu consejo y tus contactos, respondió finalmente Amelia poniéndose en pie. Pero necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, se levantó también Morris. Recuerda que no tienes mucho tiempo. Se van dentro de 4 días. Amelia asintió con la cabeza, sintiendo que se le iba ocurriendo un plan. Gracias por su trabajo, señor Morris. Ha sido muy minucioso. Solo hago mi trabajo, señora Mackenzie. La acompañó hasta la puerta. Buena suerte. Al volver a casa en taxi, Amelia no sintió ni lágrimas ni desesperación, solo fría y cristalina determinación. Zack Mackenzie creía conocer a su mujer, que ella simplemente aceptaría su decisión y pasaría tranquilamente a la sombra mientras él disfrutaba de una nueva vida con su joven amante. Pero estaba muy equivocado. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, Amelia ya sabía lo que iba a hacer. No dejaría que Zack destruyera todo lo que habían construido juntos. No dejaría que malgastara los ahorros de su vida en un aventurero más joven que su hija. El día de Navidad era el momento de hacer realidad su plan. E iba a ser una sorpresa muy desagradable para Zack. Su primer paso fue visitar al abogado que Morris le había recomendado. Harrison Bloom era un hombre de mediana edad, calvo, con unos penetrantes ojos azules y un enfoque profesional. Se reunieron en su despacho a la mañana siguiente. S.R.A. Mackenzie le estrechó la mano. Robert me ha hablado de su situación. Siento mucho que esté pasando por esto. Dejemos la compasión para más tarde, señor Bloom, dijo Amelia, sentándose frente a él. Necesito tomar medidas concretas. Quiero protegerme y proteger mi dinero. Bloom sonrió. La brevedad y la claridad son grandes cualidades para un cliente. Bien, vayamos al grano. ¿Qué quieres hacer exactamente? En primer lugar, quiero bloquear nuestras cuentas conjuntas. Segundo, quiero preparar los papeles del divorcio. Y tercero, quiero proteger mi reputación y mi futuro cuando los asuntos de mi marido se hagan públicos. Bloom asintió mientras tomaba notas. Empecemos por la cuestión económica. Usted tiene derecho a bloquear las cuentas conjuntas, pero su marido puede impugnarlo. Lo mejor que puede hacer es transferir parte del dinero a su nombre, sobre todo si puede demostrar que corre peligro por culpa de su marido. Tengo pruebas. Amelia sacó la carpeta que Morris le había dado. Fotos, correos electrónicos, documentos financieros.
Bloom echó un vistazo al material y sus cejas se alzaron. Esto es más que suficiente, señora Mackenzie. Con estas pruebas podemos solicitar inmediatamente una orden judicial para congelar los activos conjuntos. ¿Con qué rapidez se puede hacer esto? Con el proceso normal, unas semanas. Pero dadas las circunstancias y las pruebas de fraude financiero, podemos presentar una solicitud de emergencia. En el mejor de los casos, en 2 o 3 días. Háganlo, dijo Amelia con firmeza. El tiempo apremia. En cuanto al divorcio, continuó Bloom, con estas pruebas, estás en una posición fuerte para conseguir una parte mayor del patrimonio conyugal, sobre todo si su marido es declarado culpable de fraude financiero. ¿Y su empresa?, preguntó Amelia. ¿Debería informarles de sus acciones? Bloom se lo pensó. Es una cuestión delicada. Por un lado, la empresa tiene derecho a saber que su director financiero ha cometido fraude. Por otro, si la información llega a las autoridades, su marido podría ser procesado. ¿Cómo me afectará esto? Afectará inevitablemente a su reputación, pero financieramente puede estar protegida si demuestra su inocencia y su ignorancia de sus tramas. Por eso es tan importante actuar ahora, antes de que todo se haga público. Amelia sintió otra oleada de fría determinación. «Sabe, señor Bloom, hace 3 días yo no era más que una esposa que se preparaba para la Navidad. Ahora he descubierto que mi marido no solo me engaña, sino que además me roba dinero, planea abandonarme y empezar una nueva vida con una joven. Solo iba a dejarme la casa, como si fuera una compensación por 34 años de matrimonio». Miró a Bloom directamente a los ojos. «No dejaré que se salga con la suya. Si eso significa que todo el mundo tiene que saber la verdad, que así sea». Bloom parecía un poco sorprendido por su determinación. «Esto podría tener consecuencias de gran alcance». «Soy plenamente consciente de las consecuencias», respondió Amelia. «Zack ha tomado su decisión. Ahora me toca a mí». De camino a casa, Amelia se sintió de otra manera. No era víctima de una traición, sino una mujer que tomaba las riendas de su vida. Por primera vez en años, sintió una extraña sensación de libertad en lugar de miedo a un futuro desconocido. Si Zack quería empezar una nueva vida, que lo hiciera, pero se daría cuenta de que no sería tan fácil e indoloro como había planeado. Por la noche, cuando Zack volvió a casa, ella le recibió con una sonrisa y un vaso de su whisky favorito. «¿Qué tal el día, cariño?», le preguntó como si no hubiera pasado nada. «Ocupado», respondió Zack, besándola en la mejilla. Eran los labios que habían besado a Courtney Davis hacía unas horas. Amelia apenas pudo evitar limpiarse la mejilla. «Mucho trabajo antes de las fiestas». «Sí, la Navidad siempre es una época de mucho trabajo», convino. «Por cierto, hoy he llamado a tu madre. Me dijo que no le habías hablado de tu visita». Zack se quedó helado un momento, pero enseguida se recompuso. Aún no había podido llamarla. Quería darle una sorpresa. «Por supuesto», sonrió Amelia. «Elizabeth se pondrá muy contenta. Me ha dicho que hacía mucho tiempo que no te veía». Zack apartó la mirada y se escondió detrás de su vaso. Incluso ahora, atrapado en una mentira evidente, continuaba con su juego. ¿En qué hipócrita se había convertido? «¿Qué vamos a cenar?», preguntó, cambiando de tema. «Tu lasaña favorita», respondió Amelia. «Pensé que debíamos crear un ambiente festivo». Aquella noche, tumbada junto al hombre que planeaba abandonarla, Amelia miró al techo y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Hace una semana, confiaba en su matrimonio y en su futuro. Ahora se daba cuenta de que todo era una ilusión. La única cuestión era quién controlaría el momento en que esa ilusión se disipara por fin. Y Amelia estaba decidida a que el control estuviera en sus manos. 2 días antes de Navidad, 2 días antes de que Zack y Courtney volaran al Caribe, 2 días que lo cambiarían todo. Amelia estaba sentada en el salón, revisando los documentos que le había enviado el abogado de Bloom.
La solicitud de bloqueo de las cuentas conjuntas había sido presentada y aprobada por el juez la noche anterior. La solicitud de embargo temporal de bienes era más complicada, pero Bloom pudo utilizar pruebas de fraude como base para un proceso acelerado. Ahora Zack no tenía acceso a sus ahorros conjuntos. Amelia transfirió una cantidad importante a una cuenta personal que su marido desconocía. Todo estaba listo. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Robert Morris. «Buenas tardes, señor Morris», dijo Amelia, tratando de sonar tranquila. «Señora Mackenzie, tengo novedades para usted». La voz del detective sonaba tensa. «Hemos averiguado que su marido ha reservado una limusina para que les recoja a él y a la señorita Davis mañana a las 2 de la tarde. Se dirigen a O'Hare para tomar un vuelo a San Juan». «Gracias por la información». Amelia apretó el teléfono con más fuerza. «Mañana». No pasado mañana, como decían los billetes que había encontrado. Zack había cambiado sus planes, quizá temiendo que ella sospechara. «Hay más», continuó Morris. «Hemos pasado información sobre el fraude financiero de su marido a la empresa, como usted pidió. De forma anónima, por supuesto, y su departamento de auditoría interna ya ha iniciado una investigación». Al día siguiente, Amelia recibió un mensaje de Morris informándole de que Zack y Courtney se dirigían al aeropuerto. Se puso en contacto con Bloom, confirmando que la orden judicial estaba en marcha. Todo estaba listo. A las 3:30 sonó el teléfono. «SRA, Mackenzie», Morris sonaba emocionado. Intentaron facturar para el vuelo, pero sus pasaportes estaban marcados en el sistema. La seguridad del aeropuerto los detuvo para inspeccionarlos. Entonces apareció un agente judicial con documentos para su marido. «¿Cómo reaccionó Zack?», preguntó Amelia, sintiendo que una tormenta de emociones crecía en su interior. Estaba conmocionado. Al principio intentó discutir, luego exigió un abogado. Courtney montó en cólera, gritando que no sabía nada de su fraude. También acudieron representantes de la empresa de su marido. Hablaron de involucrar a la policía. Una hora más tarde, Zack llamó. Su voz temblaba de rabia y miedo. «Amelia, ¿lo sabías? ¿Organizaste tú esto?» «¿Sabía qué, Zack?», respondió ella con calma. «¿Sobre tu viaje al Caribe con Courtney? ¿O tu fraude financiero? ¿O quizás tus planes de dejarme después de 34 años de matrimonio? ¿Tú me estabas espiando?» «Yo no, Zack. A los profesionales. Después de encontrar tus billetes escondidos en la maleta que estabas preparando para un viaje a casa de tu madre. Amelia, escucha. Necesito un abogado. Y dinero. Me han bloqueado todas las tarjetas». Amelia se rió amargamente. «No, Zack. No lo han hecho. Fui yo. Es nuestro dinero, y no voy a permitir que te lo gastes en tu amante o a la fuga. No lo entiendes. Podrían arrestarme. ¿Y te sorprende? Después de todo lo que has hecho. ¿Qué quieres, Amelia?», preguntó en voz baja tras una pausa. «Justicia, Zack. Mañana es Navidad. Nuestros hijos vuelven a casa. Y van a descubrir que su padre no es el hombre que creían que era». Dio por terminada la conversación y se acercó a la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo con un manto blanco. La trampa navideña había funcionado a la perfección. Aunque las vacaciones no serían nada parecido a lo que había imaginado una semana atrás, Amelia sabía que sería el comienzo de su nueva vida, una vida sin mentiras, sin traiciones, sin miedo a la verdad. Nochebuena. La casa de Amelia se llenó de olor a galletas de jengibre, pavo asado y ramas de pino, como debía ser en Navidad, como siempre era. Pero este año todo era diferente. Estaba colocando los candelabros de plata en la mesa cuando sonó el timbre. Margaret estaba en la puerta con su marido y sus 2 hijos, seguidos de David, su mujer y su bebé. «¡Mamá!». Margaret la abrazó con fuerza. «Estábamos muy preocupados. Había algo en tu voz por teléfono». «Entrad, queridos».
sonrió Amelia, introduciéndolos a todos en la acogedora calidez de la casa. Hablaremos durante la cena. ¿Dónde está papá?, preguntó David mirando a su alrededor. Su coche no estaba. Amelia respiró hondo. No va a venir. Esto es parte de lo que tenemos que hablar. Mientras los niños y sus familias se acomodaban, Amelia no pudo evitar fijarse en las miradas de preocupación que intercambiaban Margaret y David. Podían intuir que algo iba mal, pero no podían ni imaginar lo profundo que era el problema. En la gran mesa del comedor, mientras los niños llenaban sus platos con comida festiva, Amelia finalmente habló. Tengo algunas noticias que serán difíciles de oír, sobre todo hoy, pero merecéis saber la verdad. Una llamada de móvil la interrumpió. Robert Morris apareció en la pantalla. Amelia se excusó y fue a la cocina. Señora Mackenzie, siento molestarla en Nochebuena. La voz del detective sonaba tensa. Pero pensé que debía saberlo. Su marido acaba de ser oficialmente detenido. ¿Detenido?, preguntó ella, sintiendo frío por dentro. ¿Quiere decir por la policía? Sí, la investigación de la empresa había descubierto pruebas no solo de irregularidades, sino de fraude a gran escala. Se habían desviado millones de dólares a través de un complejo sistema de empresas fantasma. Amelia se apoyó en la mesa de la cocina, intentando asimilar lo que había oído. Y la SRA, Davis, también fue detenida como cómplice. Según los documentos, era directora de varias empresas fantasma a través de las cuales se canalizaba el dinero. Dudo que pueda decir que no sabía nada. Ya veo. Gracias por informarme. Mientras Amelia volvía al comedor, sentía que le temblaban las piernas. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Quería detener su viaje, hacer que Zack se enfrentara a las consecuencias de su traición. Pero ahora está detenido, acusado de un delito grave. «Mamá, ¿va todo bien?», preguntó Margaret, notando su rostro pálido. «No, querida, no todo», respondió Amelia sentándose. «Tengo algo muy desagradable que contarte. Empezó por el principio, el descubrimiento de los billetes, el detective, las pruebas de la aventura. Luego pasó a describir el fraude financiero, el bloqueo de las cuentas, el intento de fuga de Zack y, por último, su detención. Los niños escuchaban con cara de asombro e incredulidad. «Papá, ¿de verdad quería dejarte?». Margaret apenas podía contener las lágrimas. «Sí, querida, tenía planes concretos». «¿Y de verdad estaba robando dinero de la empresa?». David parecía atónito. «Papá siempre parecía tan honesto». «Por desgracia, sí. He visto las pruebas. Montó todo un sistema para desviar el dinero». «¿Pero por qué?», preguntó David. «Siempre teníamos todo lo que necesitábamos». Amelia negó con la cabeza. «No lo sé, cariño. Quizá quería empezar una nueva vida con Courtney. Tal vez solo estaba tentado». Margaret se enjugó las lágrimas. «¿Qué será de él ahora?». «No lo sé», respondió Amelia con sinceridad. «Dependerá de muchos factores: cuánto dinero robó, si lo devolverá, cómo vaya el juicio». «¿Hay algo que podamos hacer?», preguntó Margaret. «Podemos ser sinceros el uno con el otro», dijo Amelia con firmeza. «Y recordar que no importa lo que haya hecho tu padre, eso no nos define como familia. Seguimos siendo lo que somos, cariñosos, honestos y leales entre nosotros». David alargó la mano y apretó la de su madre. «Eres increíble, mamá. Otra persona se habría derrumbado, pero tú…». «No tenía elección, cariño. Cuando descubres que toda tu vida es una mentira, tienes dos opciones: romperte o hacerte más fuerte. Yo elegí lo segundo». Después de cenar, cuando los niños fueron a acostar al bebé, sonó el teléfono. Amelia no reconoció el número, pero contestó. «Señora Mackenzie, era Elizabeth, la madre de Zack». Amelia sintió que su cuerpo se tensaba. Su suegra, la mujer que nunca se creyó lo bastante buena para su hijo. «Buenas noches, Elizabeth. Acabo de recibir una llamada de la policía». La voz de Elizabeth sonaba extrañamente devastada.
Dijeron que Zack había sido detenido por fraude. ¿Es cierto? Sí, respondió Amelia con sencillez. ¿Y tú lo sabías? Me enteré hace una semana, cuando encontré pruebas de que iba a dejarme para fugarse con una joven. Hubo una larga pausa. «Oh, Dios», dijo finalmente Elizabeth. Siempre fue un chico tan bueno. Amelia podría haber dicho muchas palabras amargas sobre cómo Elizabeth siempre la había avergonzado, de cómo la criticaba como esposa y madre, cómo insistía constantemente en que Zack podría haber encontrado a alguien mejor. Pero en lugar de eso, dijo, «Sigue siendo tu hijo, Elizabeth, y realmente necesita tu apoyo en este momento. ¿Tú lo apoyas? Después de todo». «No», respondió Amelia con sinceridad. «No puedo, pero tú eres su madre. Tú puedes». Hubo otra pausa. «Gracias, Amelia», dijo por fin Elizabeth, y por primera vez en todos estos años sonó sinceramente agradecida. «Y lo siento, por el pasado». Al terminar la conversación, Amelia salió a la terraza. Había dejado de nevar, el cielo se había despejado y las brillantes estrellas de invierno brillaban sobre los tejados de las casas. En algún lugar, en una celda de detención preventiva, estaba Zack, el hombre con el que había vivido 34 años, el padre de sus hijos, el hombre al que creía conocer mejor que a nadie en el mundo. Y junto a él, tal vez, estaba Courtney, una joven que, obviamente, veía a Zack como un medio para conseguir un fin. ¿Realmente se amaban? ¿O era solo un pasatiempo para él y un cálculo para ella? Ahora ya no importaba. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de un número desconocido. «Amelia, es Zack. ¿Se me permite una llamada? He decidido escribirte. Sé que no quieres hablar, que sepas que lo siento, no por ser atrapado, sino por el dolor que te he causado. Arruiné todo, nuestra familia, mi carrera, tu confianza. Ahora me doy cuenta de lo que he perdido. Dile a los niños que los amo y que esta situación es enteramente mi culpa, no tuya. Feliz Navidad. Quack». El mensaje era demasiado largo y continuaba con lo siguiente. «Lo siento por todo. No creo que puedas perdonarme, pero quiero que sepas que los 34 años que pasé contigo fueron los mejores de mi vida. Lo que hice fue mi debilidad, no la tuya. Adiós, cariño». Amelia se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo cómo las lágrimas rodaban finalmente por sus mejillas. ¿Qué esperaba? Que le dijera, «Está bien, lo entiendo», que le ofreciera ayuda, que le perdonara. Pero al mismo tiempo, una parte de ella se sintió aliviada. Quizás, en algún lugar de su interior, Zack aún comprendía lo que había perdido. Quizás se arrepentía de verdad no solo de su detención, sino también del dolor que había causado. No respondió al mensaje. No tenía sentido. Su viaje juntos había terminado, y ahora cada uno tenía que seguir su propio camino. Ella hacia una nueva vida, él hacia el castigo por sus actos. A través de la ventana pudo ver a David y Margaret hablando en el salón, con rostros serios pero tranquilos. Los niños habían crecido fuertes, con sentido de la justicia y la verdad. Al menos en eso había tenido éxito como madre. Amelia se secó las lágrimas y regresó a la casa. Mañana sería Navidad, la primera Navidad de su nueva vida. Y aunque había empezado con dolor y la revelación de mentiras, sabía que la verdad estaba por llegar y por duro que fuera el camino, era el único que podía emprender. Al volver al salón donde la esperaban sus hijos y nietos, Amelia sintió una extraña paz. El imperio de mentiras que Zack había construido se había hecho añicos, pero algo nuevo, puro y real podía surgir de sus ruinas, algo que ella construiría con sus propias manos. La luz del sol entraba por las ventanas de la cocina mientras Amelia se preparaba el café de la mañana. Habían pasado 3 meses desde que su mundo se había puesto patas arriba.
3 meses desde que había descubierto la infidelidad de Zack y tendido una trampa que no solo había arruinado sus planes de una escapada romántica, sino que también había destapado un fraude financiero que ahora le amenazaba con una larga condena en prisión. Hoy era un día especial, la primera vista judicial del caso de Zack. A pesar de su determinación, Amelia sentía una mezcla de emociones difícil de describir. Ni arrepentimiento ni compasión, sino más bien una extraña melancolía por un pasado perdido que resultó ser diferente de lo que ella había imaginado. «Mamá, ¿estás segura de que quieres ir?» Margaret entró en la cocina, ya vestida con un traje elegante. Había insistido en venir a apoyar a su madre en este día. «Nadie te juzgará si decides quedarte en casa». «No, querida», dijo Amelia negando con la cabeza. «Tengo que estar allí, no por Zack, sino por mí, para ver cómo acaba esta historia». «David también quiere venir», dijo Margaret. «Viene directamente al juzgado». Amelia asintió. Sus hijos eran valientes, aunque les costara aceptar la verdad sobre su padre. Las primeras semanas después de Navidad estuvieron llenas de llanto, rabia y preguntas sin respuesta. Pero poco a poco encontraron la paz y la aceptación. Eran como ella, fuertes, capaces de afrontar la verdad. La sala estaba medio llena. Periodistas, abogados, varios representantes de la empresa donde trabajaba Zack. Amelia y Margaret se sentaron en la última fila, lejos de las miradas indiscretas. David se unió a ellas unos minutos antes del comienzo. «¿Cómo estás, mamá?», le apretó la mano. «Estoy bien», sonrió Amelia. «Solo quiero que se acabe». Cuando Zack entró en la habitación, Amelia apenas lo reconoció. En solo 3 meses, era como si hubiera envejecido 10 años. Tenía el pelo canoso, los hombros caídos y los ojos vacíos. Llevaba un traje gris que colgaba de su esbelta figura como si fuera del hombro de otra persona. No miró en su dirección, como si supiera que estaban allí, pero temiera establecer contacto visual. El procedimiento fue más breve de lo esperado. Zack aceptó un trato con la investigación. A cambio de una confesión completa y la devolución de los fondos robados, en la medida de lo posible, el fiscal le ofreció 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena. Courtney Davis, según trascendió, también llegó a un acuerdo con la investigación. Admitió que había participado activamente en la trama, pero accedió a testificar contra Zack y a devolver todo el dinero que había recibido. Se le impuso una condena condicional de 3 años. Cuando el juez anunció la sentencia, Zack por fin miró hacia atrás. Sus ojos se cruzaron con los de Amelia por un momento. En sus ojos, ella vio remordimiento, arrepentimiento, dolor, pero también comprensión de que él mismo se había creado ese infierno y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Amelia no apartó la mirada. No mostró ni triunfo, ni ira, ni compasión. Se limitó a mirar con calma, con tristeza, pero sin odio. Luego asintió levemente, como diciendo, «Este es el final. Adiós». Cuando Amelia salió del juzgado, se sintió extrañamente aliviada, como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que había llevado todos estos meses. «¿A dónde vamos ahora, mamá?», preguntó David mientras bajaban las escaleras. Amelia sabía que no le estaba preguntando por su dirección física, sino por sus planes para el futuro. «A casa», respondió. «Y luego, ya veremos». En casa la esperaba una carta del abogado de Bloom. Gracias a sus gestiones, Amelia había recibido la plena propiedad de su casa y de todos los bienes comunes que se habían salvado de la confiscación. Era menos de lo que tenían antes, pero suficiente para proporcionarle una vida cómoda. Aquella tarde, después de que los niños se hubieran ido a sus habitaciones, Amelia se sentó en la terraza con una taza de té. Acababa de empezar la primavera y el aire era fresco. Miró el jardín que Zack y ella habían plantado juntos hacía muchos años. Pronto las flores volverían a florecer, sin Zack, pero con renovado vigor. Sonó su teléfono.
Era su hermana pequeña, Betty. «¿Cómo estás, cariño?», le preguntó. «Llevo todo el día pensando en ti». «Es extraño, pero me siento bien», respondió Amelia con sinceridad, como si por fin se hubiera cerrado un capítulo. «¿Has decidido qué vas a hacer con la casa?». «Por ahora me voy a quedar aquí», dijo Amelia. «Este es mi hogar, y no voy a dejar que los recuerdos de Zack me alejen, pero estoy planeando algunos cambios, renovaciones, un nuevo interior, algo que me refleje solo a mí». «Eso suena muy bien», dijo Betty. «¿Y qué hay de otros aspectos de tu vida?». Amelia sabía que su hermana le estaba preguntando por su vida personal. ¿Estaba preparada para abrirse de nuevo a las relaciones? ¿Podría volver a confiar en un hombre? «No busco a nadie», respondió, «pero tampoco me cierro a la vida. Sabes, Betty, solía pensar que mi historia iba sobre Zack y sobre mí, pero ahora me doy cuenta de que va sobre mí, sobre afrontar lo peor que podría pasar y encontrar la fuerza no solo para sobrevivir, sino para empezar de nuevo». «Siempre has sido la más fuerte de nosotras», dijo Betty con dulzura. «No», argumentó Amelia. «Simplemente aprendí a ser fuerte cuando no tuve otra opción». Después de la conversación, se quedó sentada en la terraza durante largo rato, mirando las estrellas. En algún lugar entre rejas, Zack probablemente estaba mirando el mismo cielo, el hombre con el que una vez soñó pasar su vejez, el hombre que traicionó su confianza y su amor. ¿Le había perdonado? No, no del todo. ¿Seguía enfadada? Tal vez, en algún lugar de su interior. Pero, sobre todo, sintió que aceptaba la realidad. Lo que había sucedido no podía cambiarse, pero el futuro le pertenecía. A la mañana siguiente, Amelia se despertó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Abrió el portátil y empezó a escribir una lista de cambios que quería hacer en su vida. El primer punto era apuntarse a un curso de fotografía, una afición que siempre había querido probar pero nunca se había atrevido. El segundo eran los planes para reformar su casa. Quería convertir el despacho de Zack en un estudio para ella, un lugar donde desarrollar su creatividad. El tercero era un viaje a Italia, con el que había soñado toda su vida, pero que Zack siempre había pospuesto por cosas más importantes. Mientras hacía la lista, sonó el teléfono. Era Elizabeth, su suegra. Amelia. Su voz sonaba cansada, pero sin la agudeza habitual. «Te llamaba para preguntarte, ¿cómo estás?». «Estoy bien, Elizabeth», respondió Amelia, sorprendida por aquella muestra de preocupación. «¿Fuiste ayer al juzgado?», preguntó Elizabeth. «Sí, con los niños». «¿Él qué aspecto tenía?». Amelia dudó un momento, pero decidió ser sincera. Parecía destrozado, Elizabeth, un hombre que lo había perdido todo por culpa de su propia estupidez. Silencio al otro lado de la línea. «Tengo pensado visitarlo la semana que viene», dijo finalmente Elizabeth. «Sé que ha hecho cosas terribles, pero sigue siendo mi hijo». «Lo comprendo», replicó Amelia con dulzura, «y estoy segura de que se alegrará de verte. ¿Tú no piensas visitarlo?». La voz de Elizabeth no era sentenciosa, solo curiosa. «No», dijo Amelia con firmeza. «Nuestra historia ha terminado. Ahora las dos tenemos que vivir nuestras vidas». «Lo entiendo», dijo Elizabeth tras una pausa. «Y quiero que sepas, Amelia, siempre pensé que mi hijo se merecía algo mejor, pero la verdad es que eras tú quien siempre mereció algo mejor que él». Estas palabras, pronunciadas por una mujer que durante años la había criticado como esposa, golpearon a Amelia hasta la médula. «Gracias, Elizabeth», dijo en voz baja. Cuando terminó la conversación, Amelia volvió a su lista. Añadió un punto más: «Perdonarme por no haber visto la verdad antes». Puede que este fuera el punto más difícil de completar, pero era necesario para empezar de verdad un nuevo capítulo en su vida. En las semanas siguientes, la casa fue cambiando poco a poco. Las paredes, que antes eran beige, el color favorito de Zack, ahora eran azules y verdes.
Los muebles se reorganizaron y nuevos cuadros adornaban las paredes. Pero lo más importante es que cambió el ambiente. Más ligero, más libre, lleno de posibilidades. Los niños venían a menudo, trayendo nietos que llenaban la casa de risas y alegría. Los amigos que al principio se habían mantenido alejados, sin saber cómo reaccionar ante el escándalo, empezaron a volver poco a poco al ver lo bien que Amelia había manejado la situación. Una noche, casi un año después de los sucesos de Navidad, Amelia estaba sentada en su nuevo estudio, mirando las fotos de un viaje reciente a Italia. En una de ellas aparecía en la plaza de San Marcos de Venecia, sonriente, con los brazos levantados hacia el cielo y un rostro que irradiaba alegría y libertad. ¿Quién me iba a decir, reflexiona, que lo peor que me podía haber pasado en la vida sería el principio de lo mejor? Sonó el teléfono. Era Margaret. «Mamá, ¿te acordaste de la comida del domingo? Necesito que me ayudes con una nueva receta de lasaña». «Claro que no», respondió Amelia con una sonrisa. «Estaré allí a la 1. ¿Qué tal tus fotos de Venecia? Son preciosas. Te las enseñaré el domingo». «Genial. Por cierto, David me ha dicho que su nuevo colega, Robert, se unirá a nosotros. Se acaba de divorciar y no conoce a nadie en la ciudad». Amelia se rió, comprendiendo las transparentes intenciones de sus hijos. «Margaret, no estarás intentando emparejarme con alguien, ¿verdad?», respondió inocentemente su hija. «Nunca. Solo pensé que te interesaría hablar con alguien nuevo». «Vale, vale», dijo Amelia sin dejar de sonreír. «Nos vemos el domingo». Terminó la conversación y volvió a sus fotos. ¿Estaba preparada para una nueva relación? Tal vez no, pero sí para nuevos amigos, nuevas conversaciones, nuevas oportunidades. Hace un año, Amelia pensaba que lo peor que le podía pasar era descubrir que su marido la engañaba con otra mujer. Ahora se daba cuenta de que lo peor que le podía pasar era vivir el resto de su vida en una mentira sin saber nunca la verdad. Se acercó a la ventana y miró el cielo estrellado. 34 años de su vida habían estado atados a un hombre que no era quien decía ser, pero aún le quedaban muchos años por delante, años que solo le pertenecían a ella, años que pensaba vivir en la verdad, la belleza y la libertad. Un nuevo capítulo de su vida acababa de empezar, y estaba dispuesta a escribirlo con sus propias manos. 5 años pasaron volando como un día. Amelia estaba en la terraza de su hotel veneciano, mirando los canales y los edificios antiguos que brillaban bajo el sol del atardecer. Hoy era un día especial. Su exposición fotográfica individual, Renacimiento, se inauguraba en una pequeña pero prestigiosa galería cerca de la Plaza de San Marcos. Se fijó en su reflejo en el cristal, una mujer elegante con el pelo plateado, corto y estilizado, vestida con un sencillo pero elegante vestido negro. La verdadera libertad que había adquirido con los años se reflejaba en su postura segura y su mirada tranquila. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa?». La voz de Margaret estaba llena de alegría. «Extrañamente, no», respondió Amelia, «me siento tranquila, como si todo estuviera predestinado. Ojalá pudiéramos estar allí contigo. Pero David y yo hemos organizado una exposición en una galería de Chicago. Vendrán muchos de tus amigos. Gracias, cariño. Significa mucho para mí». «Oh, y mamá». Margaret vaciló. «Has recibido una carta, de papá». Amelia sintió que algo frío le tocaba el corazón. Zack. Hacía años que no pensaba mucho en él. «¿Lo despidieron?», preguntó con calma. «Sí, la semana pasada, por buen comportamiento. Cumplió exactamente 3 años. Amelia sabía que ese día llegaría. Estaba preparada». «No te preocupes», le aseguró Margaret. «Él no sabe dónde estás. Acaba de enviar una carta a través de David». «¿Qué contiene?». «No lo sé, no la he abierto, pero…». Margaret dudó de nuevo. «¿Te molesta?». Amelia pensó antes de contestar.
No, no me molesta, es el pasado. Yo vivo el presente. Bien, mamá. Buena suerte hoy. Estamos contigo. Terminada la conversación, Amelia volvió a contemplar Venecia. Una carta de Zack. ¿Qué podría haber escrito después de todos estos años? ¿Una disculpa? ¿Una acusación? Ya no importaba. Esa misma noche, su exposición se inauguró con gran éxito. Los críticos admiraron su obra, que transmitía el camino de la ruptura a la plenitud, de la oscuridad a la luz. La fotografía central llamó especialmente la atención. Un antiguo palacio veneciano, deteriorado por el tiempo pero aún majestuoso, reflejado en el agua de un canal, creando la ilusión de totalidad y perfección. Señora Mackenzie, su obra es extraordinaria, le dijo un crítico italiano durante su recorrido por la exposición. Pero dígame, ¿por qué el título Renacimiento? Parece demasiado personal. Porque es personal, respondió Amelia con sencillez. Cada fotografía es una parte de mi historia, la historia de una persona que perdió todo lo que creía que la definía y se encontró a sí misma de nuevo. Cuando terminó la parte oficial, Amelia se quedó sola en la galería. Aquí, entre sus obras, sintió una paz especial. Su teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido, pero con prefijo americano. Amelia, dijo la voz que no había oído en 5 años, pero que reconocería entre 1000 otras. Su corazón dio un vuelco, pero la voz de él permaneció tranquila. ¿Cómo has encontrado mi número? No ha sido fácil, sonaba inseguro. Tu exposición se está retransmitiendo por Internet. Vi el anuncio cuando buscaba información sobre ti. ¿Por qué, Zack? ¿Por qué buscas información sobre mí? Larga pausa. Quería disculparme. Gracias. ¿Gracias? Se sorprendió Amelia. Sí, por detenerme. Si hubiera ido al Caribe entonces, las cosas habrían acabado mucho peor. Amelia permaneció en silencio, esperando a que continuara. En la cárcel, tuve mucho tiempo para pensar, continuó Zack. Para darme cuenta de lo tonto que fui, de lo que he perdido. Sé que nunca me perdonarás y no te lo estoy pidiendo. Solo quería que supieras que lo siento. Por todo. Amelia miró su foto central, un palacio en ruinas que parecía perfecto en su reflejo. Courtney también está ahí fuera, dijo de repente. ¿Lo sabes? Sí, dijo, con voz amarga. Salió mucho antes que yo, y, por lo que he oído, ya ha encontrado una nueva víctima, algún rico hombre de negocios. No me extraña, replicó Amelia con calma. Ella siempre supo lo que quería. ¿Y tú? ¿Eres feliz, Amelia? Fue la pregunta que más le costó responder. Amelia pensó antes de contestar. ¿Era feliz? ¿Sin Zack? ¿Sin la estabilidad que él parecía proporcionarle? ¿Sin la ilusión de un matrimonio perfecto? Soy feliz. No siempre, no en todo momento, pero vivo una vida de verdad. Me alegro por ti. Su voz sonaba sincera. Tus trabajos son muy bonitos. Los vi en la tele. Gracias, respondió ella con sencillez. Yo tenía que decírtelo. Hay algo más, se interrumpió. Me han diagnosticado cáncer. Está en fase avanzada. Los médicos me dan unos meses. Amelia cerró los ojos. ¿Por qué se lo estaba contando? ¿Qué quería? Compasión. Lo siento, Zack, le dijo. Y era verdad. A pesar de todo, ella no quería que él sufriera. No quiero tu compasión, dijo Zack, como si le hubiera leído la mente. Y esperaba que tal vez pudiéramos volver a hablar, en persona. Antes de... Amelia miró la fotografía de sí misma. El palacio en ruinas. La ilusión de integridad. Un pasado al que no se podía volver, pero del que era imposible escapar por completo. Estaré en Chicago dentro de 2 semanas, dijo finalmente, para una exposición en una galería local. Estaré esperando tu llamada, respondió Zack en voz baja. Una vez terminada la conversación, Amelia se quedó un buen rato mirando su obra. Hacía 5 años,
Tendió una trampa que cambió su vida para siempre. Ahora era como si el destino le hubiera tendido una nueva trampa, obligándola a enfrentarse al pasado del que había estado huyendo con tanta diligencia. Pero esta vez no tenía miedo. Estaba dispuesta a enfrentarse a su pasado, no como víctima, sino como vencedora, para cerrar por fin ese capítulo y seguir adelante. La reunión tuvo lugar en una tranquila cafetería de las afueras de Chicago. Amelia fue la primera en llegar y eligió una mesa junto a la ventana. Cuando Zack entró, apenas le reconoció, exhausto, canoso, con los ojos hundidos. «Gracias por venir», dijo él sentándose frente a ella. «He venido por mí, Zack», respondió ella con sinceridad, «para cerrar por fin el pasado». Él asintió. «Lo entiendo. Y sin embargo, gracias». Hablaron durante varias horas. Zack le habló de su vida en la cárcel, de cómo había cambiado, de cómo había replanteado sus prioridades. Amelia habló de su fotografía, de sus viajes, de sus nuevos amigos. No tocaron temas dolorosos como la traición, las mentiras, las trampas en Navidad. Era como hablar con un viejo amigo, no con un exmarido. Cuando llegó el momento de despedirse, Zack sacó un pequeño sobre de su bolsillo. «Quiero que tengas esto», dijo, entregándoselo a Amelia. «¿Qué es?», preguntó ella sin cogerlo. «La escritura de una casa en la costa del Golfo. La compré para nosotros hace unos años. Nadie lo sabe, no estaba en el maletín. Iba a darte una sorpresa, pero entonces todo salió mal». Amelia negó con la cabeza. «No puedo aceptarlo, Zack». «Por favor», insistió él. «No como una disculpa, no como un intento de devolvérmelo, solo como un reconocimiento de lo mucho que te he quitado». Amelia dudó, pero cogió el sobre. «Se lo daré a los niños», dijo con firmeza, «a su nombre. Ellos decidirán qué hacer con él». Zack asintió, aceptando su decisión. «Como quieras». Amelia se detuvo un momento antes de marcharse. «Adiós, Zack. Espero que encuentres la paz». Él la miró por última vez, con una mezcla de pesar y humildad en los ojos. «Gracias, Amelia, por todo». 3 meses después, Amelia recibió un mensaje de David. Zack había muerto plácidamente mientras dormía. Fue enterrado en el cementerio familiar, en presencia únicamente de sus parientes más cercanos. Esa noche, Amelia estaba en el balcón de su nuevo apartamento en Florencia, mirando al cielo estrellado. No lloraba. Sentía una extraña paz, como si la última pieza del rompecabezas de su vida hubiera encajado por fin en su sitio. De vuelta a su habitación, coge la cámara y hace varias fotos de la ciudad de noche. Una foto en particular le llamó la atención: un antiguo puente iluminado por la luz de la luna que se reflejaba en las oscuras aguas del Arno, un puente entre el pasado y el futuro. Decidió llamar a esta foto Despedida, no como el final de algo, sino como el principio de algo nuevo. Al fin y al cabo, a veces, para avanzar de verdad, hay que encontrar la fuerza para despedirse del pasado, sin ira, sin remordimientos, solo con aceptación de lo que pasó y apertura a lo que pasará. Unos días después, Amelia recibió una sorpresa: una carta de Elizabeth, la madre de Zack. Dentro había un broche antiguo y una breve nota. «Amelia, Zack quería que tuvieras esta reliquia familiar. Dijo que eras lo mejor que le había pasado, aunque no pudiera apreciarlo. Atentamente, Elizabeth». Amelia sostuvo el broche en sus manos durante largo rato, contemplando el exquisito trabajo. Luego salió al balcón y contempló el cielo estrellado, pensando en los extraños giros de la vida, en los encuentros y despedidas inesperados, en la irreversibilidad del tiempo y en el poder del perdón, no para los demás, sino para sí misma. A los 34 años se casó con Zack, pensando que había encontrado la felicidad. A los 62 descubrió su infidelidad y encontró fuerzas para empezar una nueva vida. Ahora, a los 67,
Por fin se siente plena y libre, sin resentimientos, sin el peso del pasado, preparada para nuevas aventuras. Como dijo su poeta favorito, la vida solo puede entenderse al revés, pero debe vivirse hacia adelante. Y ella estaba dispuesta a avanzar con el corazón abierto hacia lo que le esperara tras la siguiente curva. En su siguiente carta a sus hijos, escribió: «No solo he perdonado a vuestro padre, también me perdoné a mí misma por no ver la verdad, por permitir que otros definieran mi felicidad. Y en este perdón encontré la verdadera libertad. Ahora sé que la felicidad no es algo que alguien nos da, sino algo que creamos nosotros mismos cada día. Y yo decidí crear la mía cada día que me queda en esta increíble vida». Y sobre la mesilla de noche de su apartamento florentino había una nueva fotografía enmarcada, no de un palacio, ni de un puente, sino de un sencillo camino rural que se perdía entre las colinas de la Toscana. Un camino que llamaba a un futuro desconocido pero hermoso. Con el paso de los años, Amelia continuó su viaje por la vida, difundiendo su arte y su sabiduría por todo el mundo. Sus fotografías, que mostraban el camino de la destrucción al renacimiento, resonaron en muchas personas, especialmente mujeres que habían pasado por experiencias similares. Recibía cartas de agradecimiento de desconocidos que, tras ver su obra, encontraban fuerzas para empezar de nuevo. A la edad de 72 años, sentada en la terraza de su villa toscana, Amelia reflexionaba a menudo sobre la extraña paradoja de que la traición más dolorosa de su vida la hubiera llevado a la liberación más profunda. Que la verdadera libertad no consiste en huir del dolor, sino en afrontarlo, aceptarlo y transformarlo. Guardaba una foto especial en su álbum, una Amelia sonriente, rodeada de hijos, nietos y bisnietos, el día de sus 70 cumpleaños. Era una imagen de la verdadera riqueza, no la que se mide en dinero, sino la que llena el corazón de significado y amor incluso después de las pruebas más difíciles.